Hola, mi nombre es Eloy Espinosa Saldaña, soy magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, que he sido vicepresidente. Además, tengo el grado de postdoctor en la Universidad de Bolonia, Italia. Pero independientemente de grados académicos y cargos que siempre son circunstanciales, lo importante es acoger iniciativas como las de JUS 360 para poder explicar con facilidad o con mayor facilidad algunos aspectos vinculados al derecho procesal constitucional y al derecho constitucional. Hoy día se nos pide hablar sobre los diferentes escenarios de la improcedencia. En realidad, no hay mucho, hoy día nos sorprende también la aparición de un nuevo Código Procesal Constitucional, entonces con bastantes defectos, pero eso será seguramente tema de otra conversación. Pero en lo que es el sentido de las causales de procedencia, no hay grandes cambios, salvo en un tema, en un par de temas que mencionaré al final de la exposición. Una situación, cuando estamos hablando de procedencia, lo que estamos hablando es de buscar tener una relación jurídico-procesal válida, una relación conforme a derecho dentro de un proceso. En función a eso es que después vamos a pasar a discutir el contenido y el objetivo de lo que es parte en un proceso, lo que técnicamente muchas veces dicen el fondo, y en realidad es la evaluación de la pretensión o pretensiones que nos llevan a plantear un proceso, cualquier tipo de proceso, no solamente los procesos constitucionales. ¿Cuáles son algunas de las posibilidades de improcedencia que se tiene? O sea, de situaciones en las cuales no se reúne este requisito para tener una relación jurídico-procesal válida y por eso no se va a poder seguir el proceso, o si se ha seguido el proceso, la respuesta va a ser decirle, ¿sabe qué, señor? Usted no cumplió con ciertos requisitos vinculados en líneas generales al trámite, al órgano competente, al plazo, entonces a la necesidad de tratamiento de urgencia que es propio de un proceso, de estos procesos, sobre todo cuando estamos hablando de los procesos constitucionales de la libertad, como el amparo, el habeas corpus, el habeas data, y siempre esta situación extraña o compleja del proceso de cumplimiento no resuelta tampoco con el nuevo código. Entonces, alguna de estas causales para no poder llegar a tener una procedencia, y bueno, estudiarnos precisamente por la situación de improcedencia, es no atender el contenido constitucionalmente protegido de un derecho. Aquí hay que irnos con cuidado. No se trata que haya partes de un derecho que no sirvan, que pueda hacerse con ellas cualquier cosa, sino lo que se trata es tener claro cuál es la esencia de los procesos a través constitucionales, a través de los cuales se protegen derechos fundamentales. Y esto es importante tenerlo presente. Entonces, no hay en la protección de los derechos fundamentales el uso de la tutela ordinaria. Lo que hay es el uso de una tutela diferenciada de urgencia. O sea, no voy a aplicar para estos temas el tratamiento de cualquier pauta, por ejemplo, del Código Procesal Civil o del Código Procesal Penal. Entonces, no. Aquí lo que se busca es una protección prácticamente inmediata. Por eso estamos hablando de procesos que no tienen etapa probatoria. Uno sí puede ofrecer pruebas y actuar pruebas, pero en realidad no hay toda una etapa para ver esto. Lo que se quiere es una respuesta rápida. El ejemplo más cabal es el ejemplo del habeas corpus, ¿no? El habeas corpus entonces el habeas corpus tradicional o reparador
pues a alguien se lo llevan a la comisaría a la fuerza y yo voy directamente con el juez y el juez contacta que hay una detención arbitraria y lo que hace es dar su pronunciamiento para que esta persona salga libre, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, cuando se habla de contenido constitucionalmente protegido, se está hablando de qué partes de un derecho fundamental requieren esa protección de urgencia. Todo lo que tenga que ver con el derecho de libre asociación requiere una protección de urgencia. No. Por eso hay normas específicas para proteger esa dinámica de esas partes del derecho de asociación. Pero cuando, por ejemplo, se expulsa a un miembro de una asociación sin posibilidad de ejercer las garantías de un debido proceso solamente por capricho, y esto significa que esta persona se puede quedar en la nada, entonces porque mejor que... entonces, él había colocado un carrito de estos que se trasladan y gente vive en ellos, entonces de repente le dicen, usted ya no es parte de la asociación, entonces lo único que le queda es sacar su carrito a la fuerza e irse a cualquier lado. Con mayor razón, por lo que pasó pues en el caso Celeda Riquelme, ¿no? Las tierras comunales son precisamente de la comunidad, no hay una propiedad de Yacer, o de Mariana o de Cecilia, hay una propiedad de la comunidad. Si la comunidad decide, sin el respeto del ejercicio del debido proceso, sacarte, tú te quedaste más que con lo opuesto, porque la tierra no es tuya, la tierra es de la comunidad. Si te sacan de la comunidad, entonces te vas a medio de la nada con tus cosas a ver a dónde te alojas. Entonces, eso es muy importante. La idea de que estamos ante procesos de tutela y que incluso en los derechos fundamentales hay situaciones donde se exige esa protección de tutela, porque si no el daño puede ser muy fuerte e incluso en algunos casos irreparable. Si, por ejemplo, se viola el derecho a la salud por querer acomodar gente, ya se le saca a alguien de una cámara UCI, entonces el daño es terrible. La persona de repente, sin las atenciones de una cámara UCI, se puede morir. Entonces, lo que se busca con un proceso de amparo, con un proceso de habeas corpus, con un proceso de habeas data, con un proceso de cumplimiento, es la atención de lo más urgente dentro de los derechos. Y por eso, si yo voy a venir con una cosa, digamos, secundaria o no central dentro del derecho, que puede ser protegida tranquilamente con un proceso civil o con un proceso penal o con un proceso de naturaleza del escenario que plantea la Ley General de Sociedades, entonces en estos casos olvidémonos del tratamiento de urgencia y se nos va a considerar improcedente porque hay un trámite al cual puedo recurrir. Una segunda causal de improcedencia es la que tiene que ver con lo que se llama si existe una vía igualmente satisfactoria. ¿Qué quiere decir esto? Se protegen los derechos con los procesos constitucionales, pero también se puede proteger derechos con procesos ordinarios. Entonces, bueno, el caso más claro es, hay un proceso de alimentos donde se pueden proteger derechos fundamentales de los que están reclamando precisamente una pensión alimenticia. Y a veces estos procesos, por su propia naturaleza, tienen mecanismos que permiten proteger mejor la situación. ¿Por qué? Porque tienen una etapa probatoria que no tiene el amparo, que no tiene el habeas corpus, que no tiene la habeas data, que no tiene el proceso de cumplimiento. Entonces, y ustedes dirán, pero así, profesor, pueden durar más estos casos.
pero estos casos también tienen medidas cautelares, las medidas cautelares del amparo, ahora vamos a ver cómo queda, pero estuvo muy mal tratada en el Código Procesal Constitucional y a veces obligaba a gente a que no recurriera al amparo, sino a otro proceso. Entonces, de a eso se refiere con una vía igualmente satisfactoria. El amparo, no olvidemos en el caso peruano, tiene una vocación de ser un amparo subsidiario residual. O sea, si hay otras alternativas, recurre a eso. El amparo, digamos, es el respaldo para los casos de urgencia o de extrema urgencia, no para los casos que se pueden resolver con otro tipo de procesos. Entonces, hay incluso marcado por esta composición del tribunal un precedente muy importante, que es el precedente del Gorrios, que explica, por ejemplo, ante la duda que existe en el Poder Judicial si tratar el caso como un amparo o tratarlo como un proceso contencioso administrativo, explica los 4 criterios que hay que tener en cuenta para determinar si este caso tiene que ir directamente por tutela de amparo o va a una vía igualmente satisfactoria, en este caso el proceso contencioso administrativo. Pero como en su momento vamos a hablar más en detalle del caso del Gorrios, lo dejo ahí mencionado para quienes quieran ver, determinar si hay o no una vía igualmente satisfactoria. De haberla, entonces estaríamos ante una causal más de improcedencia. No tenemos que cargar a los procesos de amparo, de habeas data, de cumplimiento, de casos que se pueden ver en otras instancias. Y aquí sí se hace un matiz, aquí sí se hace una excepción en el caso del habeas corpus. ¿Por qué? Porque el habeas corpus, al estar abordando la libertad, la integridad y muchas veces con las detenciones, desapariciones, la vida, es un mecanismo que se acepta que se pueda plantear incluso de manera alternativa a si se quiere ir a la vía penal, de un proceso penal por, digamos, secuestro o un proceso penal por abuso de autoridad, ¿no? Ahí se deja a la elección del ciudadano de escoger y no hay un criterio de vía igualmente satisfactoria. Ahí es, el ciudadano escoge a lo que va. Ahí se rompe la subsidiariedad y se maneja una lógica de tratamiento alternativo. Yo o tomo uno, o el proceso ordinario, o tomo el proceso constitucional. Una tercera situación que puede llevarnos a la improcedencia está planteada cuando yo ya he recurrido previamente a un proceso a discutir lo mismo. Es lo que se llama la vía, es el escenario de las vías paralelas. Entonces, si yo he discutido la propiedad de mi terrenito que me lo han querido tomar para hacer un asentamiento humano o para poder ampliar una carretera sin pagarme la expropiación así iniciar una expropiación y pagar el justiprecio. Entonces, en esos casos, si yo ya recurrí a una vía para resolver esto y no a la del amparo, esto no tiene vuelta atrás. Yo lo que puedo en amparo es cuestionar una sentencia judicial que no respete el debido proceso. Por lo menos en el Código Procesal, que ahora llamaremos anterior. Después tendremos que ver en otras sesiones, ver cómo se recorta esta posibilidad incluso en el nuevo Código Procesal Constitucional. Vamos a ver también si este nuevo Código Procesal Constitucional no recibe una observación o un veto de la Presidencia de la República, porque algo de eso se está discutiendo en estos momentos. Un cuarto escenario a tomar en cuenta, donde la alternativa podría ser la de la improcedencia, es
el no agotamiento de vías previas. Básicamente, cuando hablamos de vías previas, hablamos de procedimientos establecidos por la administración o establecidos en relaciones corporativas entre particulares, por ejemplo, un club, que se tienen que cumplir para poder recién ir al escenario judicial. En lo administrativo es muy claro, el modelo peruano es el copiado del modelo tradicional francés. Es autotutela administrativa y control jurisdiccional posterior. O sea, los problemas que yo tengo con la administración, primero intento resolverlos con la misma administración, y si ya no estoy conforme con la respuesta administrativa, es que recién puedo ir, sea el caso, a un proceso contencioso administrativo, a un proceso de amparo. Entonces, yo no puedo ir al amparo si es que no he agotado este procedimiento administrativo. Lo mismo pasa con lo corporativo entre particulares. Un ejemplo de un club. Supongamos que nuestro amigo Yasser es injustamente expulsado de un club, sin que le hayan siquiera notificado. Él va una vez al club, le dicen, ¿sabe qué? Usted ya no entra, usted ya no lo consideramos socio, usted no puede pasar. No, pues. Entonces, van a tener que darse primero la discusión dentro del club, por qué lo están expulsando, y solo si no encuentra la satisfacción dentro de los procedimientos del club, o esos procedimientos del club le son vedados, le son cerrados, es que se va a tocar el tema en sede de amparo. Entonces, ¿hay excepciones al agotamiento de la vía previa? Sí, pero son expresas. Tienen que estar en el Código Procesal Constitucional y en la Ley de Contencioso Administrativo, es como expresamente se manifiestan algunas de estas posibilidades, donde muchas veces la urgencia o la inexistencia de un escenario de vías de discusión, ya sea frente a la administración o en lo que sea una discusión corporativa entre particulares, nos lleva a ir directamente a los procesos constitucionales. Pero esa es la excepción. La regla es agotar lo que se llama la vía previa administrativa o corporativa entre particulares. Otra posibilidad que nos puede llevar a la improcedencia es si yo llego tarde con mi demanda de amparo, de habeas corpus, de habeas data, de proceso de cumplimiento. Llego tarde porque planteo la demanda cuando ya la amenaza o violación del derecho al cual uno está pidiendo ya se acabó, o cuando esa amenaza ha devenido irreparable. Me explico con ejemplos. Yo tengo un hermano al cual, saliendo de mi casa, lo toman en un auto, se lo llevan a una comisaría. No ha hecho nada, no ha cometido ningún delito, no tiene ninguna requisitoria. Es un acto de abuso de unos policías que se llevan a mi hermano. Entonces, yo voy a plantear el habeas corpus. Pero enterados que se plantee el habeas corpus, ya, porque reciben la llamada del juez diciendo, voy a ir de inmediato para ver si tienen o no detenido al hermano del profesor Espinosa Saldaña. Entonces el comisario se asusta y suelta a la persona. Entonces, eso es lo que ocurre con sustracción de materia. Pero ¿qué pasa si, o lo que ocurre en este caso, sí, apresan a mi hermano, pero mientras estoy yendo yo al juez para que plantee un habeas corpus y no he presentado la demanda, me llaman por teléfono y me dicen, se ha explicado todo y su hermano no está ya en la comisaría, su hermano está libre. Entonces, ¿tiene sentido que plantee un habeas corpus buscando la libertad de alguien cuando esa pérdida de libertad ha cesado? No
no tiene sentido. Puede haber que se pueda discutir que haya un abuso de autoridad, pero para eso está un proceso penal, ya no va a ser una discusión en habeas corpus. O, entonces, si yo llego a pedir un amparo, un habeas corpus, un habeas data, un proceso de cumplimiento, pero ya la violación de mi derecho no está porque liberaron a mi hermano, porque yo quería que se vayan alguien que estaba invadiendo mi terreno, perjudicando mi propiedad, entonces, y cuando estoy yendo al juzgado, ya se van, antes de que los demanden se van, o yo pedía que me den una documentación amparado en la ley de transparencia y entonces antes que yo presente la demanda me mandan el documento. Entonces en estos casos, ¿qué voy a demandar en sede de constitucional si lo que yo quería buscar ya lo conseguí? Ahora, eso, como en cualquier otra causal de improcedencia de las que estamos viendo, no quiere decir que yo no pueda reclamar. Lo que quiere decir es que yo no puedo reclamar por amparo, o por habeas corpus, o por habeas data, o por proceso de cumplimiento. Ya veré yo si creo que ha habido secuestro, ya veré si yo creo que se ha habido abuso de autoridad, si recurro, pues, por ejemplo, a las vías penales. Ya veré si ha habido un perjuicio a mi propiedad. Hay, pues, hay diferentes vías en el proceso civil para atender eso. Lo mismo ocurre cuando la violación del derecho, la amenaza al derecho ha devenido irreparable. Estos están en los tristes casos de las personas, por ejemplo, que plantean un habeas corpus porque su hijo o hija no aparece y resulta, pues, que antes de que planteen el habeas corpus, la policía encuentra a su hijo o a su hija que ha sufrido eh, víctima de un atraco, ha perdido la vida o ha sido hospitalizado. Entonces, ya lo que se quería conseguir, que era averiguar dónde estaba mi hijo, dónde estaba mi hija, ya se ha cumplido antes que plantee la demanda de habeas corpus. Entonces, en estos casos, ya no podré plantear un habeas corpus, pero lo que sí podré es eventualmente recurrir a otras vías para ver el perjuicio, si es que, por ejemplo, han cometido un homicidio, un asesinato con mi hijo, o un caso de lesiones, pero ya el objetivo que se podía buscar por habeas corpus, por habeas data, por proceso de cumplimiento, por amparo, ya no está, porque el daño cesó antes de que yo planteé la demanda o porque el daño se hizo irreparable antes que planteé la demanda. Una sexta posibilidad de improcedencia en realidad incluye dos supuestos. El supuesto, por ejemplo, de la litis pendencia o de pleito pendiente. Yo ya estoy discutiendo este tema que quiero plantear el amparo en la vía ordinaria con un caso que todavía está en debate. Entonces, si yo ya tengo un caso en debate sobre la misma controversia, no puedo plantear el amparo. Porque eso nos llevaría a la posibilidad de una contradicción de jueces, a una mezcla de tiempos, porque claro, aunque el amparo no tiene etapa probatoria, a veces se tiene que actuar pruebas o de mezcla de fechas para audiencias. Entonces lo que se prefiere es termine usted con su proceso ordinario, y si en ese proceso ordinario encontramos violación de derechos, ya veremos si puede encajar en la posibilidad de un amparo contra una resolución judicial. Pero no llevemos al mismo tiempo un proceso sobre la misma controversia y queramos presentar un amparo. Eso se llama litis pendencia, o que hay un proceso pendiente, un caso pendiente. Entonces resolvamos el caso pendiente antes de pensar en al mismo tiempo abrir la vía del amparo. Otra posibilidad también de improcedencia está cuando ya tenemos una resolución firme en otro proceso judicial, en otro proceso, y sobre todo si es un proceso constitucional. O sea, yo planteo un amparo y llego a una resolución firme.
¿Cuál es una resolución firme? Aquella que no admite impugnación alguna, o sea, la última resolución que se puede emitir al respecto. O cuando yo dejé consentir, tenía la posibilidad de apelar y bueno, me distraje, tuve problemas, soy descuidado con las fechas, entonces hay un plazo para apelar y no apelé, entonces eso se llama una resolución que llamamos una resolución que es una resolución que ha quedado consentida y por eso ha adquirido la firmeza de la cosa juzgada. Finalmente, lo que se plantea aquí es que si ya hay una resolución con carácter de cosa juzgada, yo no puedo ir contra esa resolución. Ahora, lo que sí yo considero que no hay cosa juzgada y tengo elementos para discutirlo, es otra cosa, pero sí es muy claro que hay una resolución firme contra una resolución que ya no admite impugnación, cuestionamiento alguno, pues los procesos en algún momento tienen que terminar. Los procesos no son eternos. Y a veces la respuesta que nos dan no es la respuesta que queremos, pero es la respuesta que corresponde. Otra posibilidad de discutir es las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, cuando no son motivadas. Y ahora esto, el Consejo Nacional de la Magistratura, ha sido reemplazado en sus funciones por la llamada Junta Nacional de Justicia. ¿Qué pasa si la Junta Nacional de Justicia no ratifica a un juez? O sea, ustedes saben que los jueces en el Perú, cada un periodo que es de 7 años, son sometidos a una evaluación de su desempeño. Puede que el juez sea muy honesto, pero ¿qué pasa si el juez se demora 4 años en lo que sus compañeros demoran 2 meses? Puede que el juez sea muy honesto, pero que no se haya preparado y que confunda instituciones y que por eso haga que una persona vaya presa cuando la norma expresamente dice que esto se tramita con comparecencia o se tramita con arresto domiciliario y no con cárcel. Entonces, frente a estos casos, el Consejo Nacional de la Magistratura puede decir, bueno, es honesto, pero no está capacitado, no tiene en esta evaluación de calidad de cumplimiento de sus funciones, no la pasa. No está a la altura de esto. Y decide que el juez se vaya, o el fiscal se vaya de su institución. O más grave aún, hay un comportamiento que se considera irregular dentro de un juez se reúne con una de las partes y una de las partes le da un sobrecito que tiene pues unos dólares allí. O sea, estamos hablando de una situación donde se está sobornando al juez. Eso pues una causal de destitución del juez. Entonces, en principio, las decisiones que haga el jurado, la Junta Nacional de Justicia, no son discutibles si se trata de destitución o de no ratificación de un juez, salvo que yo acredite que estas resoluciones no han estado debidamente motivadas o que fueron hechas sin dárseme la posibilidad de hacer mis descargos. O sea, dijeron que Espinosa Saldaña ponen una foto donde está reunido con una de las partes y hay un sobre en la mesa. Y por eso presumo que está recibiendo un soborno y lo destituyo. Pero hay que escuchar pues a Espinosa Saldaña. Hay que escuchar a la otra persona convocada. De repente es una foto de años anteriores a que se dijera era la causa y todavía Espinosa Saldaña no era juez y pues podía estar compartiendo un sobre donde hubiera información sobre un caso que le está siguiendo y que se le está facilitando este señor. Entonces, hay que tener resoluciones debidamente motivadas por la Junta Nacional de Justicia
hay que tener resoluciones donde se escuche a las partes involucradas por en la Junta Nacional de Justicia. Si las resoluciones han sido emitidas con debida motivación y se han escuchado las partes, no hay vuelta que darle. No hay posibilidad de plantear un amparo, o en estos casos, que sería el mecanismo adecuado, no hay posibilidad de plantear ese amparo porque en realidad ha habido una entidad que ha actuado conforme a sus atribuciones y ha llegado a decisiones drásticas como una destitución o una separación del servicio porque no superas una evaluación de desempeño. Una octava situación donde también se juega la improcedencia o se decide por la improcedencia es cuando el Jurado Nacional de Elecciones está en el ejercicio regular de sus funciones. Cuando, por ejemplo, decide en materias electorales, que son las suyas, entonces decide, por ejemplo, que un candidato no reúne los requisitos para candidatear. O descubre que una candidata ha falseado los datos, entonces para no estar en algún impedimento para ser candidata. Entonces, en esos casos, lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones es indiscutible. Es indiscutible también lo que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones en función a un referéndum. Ustedes recordarán que hace un tiempito incluso se hizo un referéndum para reformas constitucionales, para 5 reformas, 4 fueron aprobadas, una no lo fue. Si el Jurado Nacional de Elecciones dice no encuentro irregularidad en esto, en principio esa decisión no se discute. Y también cuando hay consultas populares que se puedan hacer, lo que resuelva el Jurado Nacional de Elecciones no se discute. Cuando hablamos de estas consultas populares estamos pensando, por ejemplo, en la posibilidad de revocatoria de alguna autoridad elegida dentro de las que permite la ley de participación ciudadana que se les pueda aplicar una revocatoria al cargo. Entonces, aquí lo dicho por el jurado no se discute, salvo que yo pueda acreditar que hay una flagrante violación de un derecho fundamental. Por ejemplo, el derecho a un debido proceso. O sea, si por ejemplo, se va a decidir que yo no puedo candidatear, lo primero que se tiene que hacer es escucharme. Está bien, de repente, después de escucharme, igual llegan a la convicción de que yo no puedo candidatear, pero tienen que escucharme. Tengo el derecho de ser oído para ver si se va a tomar una decisión tan drástica como el sacarme de una elección, entonces porque se alega que tengo algún impedimento. Entonces, hay una regla general que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materias electorales, ¿por qué? Porque a veces el Jurado Nacional de Elecciones puede pronunciarse sobre la permanencia de un trabajador suyo ahí eso es una decisión administrativa que se puede revisar como cualquier decisión administrativa. Cuando estamos hablando de lo plenamente electoral, ¿soy candidato o no soy candidato? Entonces, allí, en esos temas, o en los temas de referéndum, o en los temas de consultas populares, como el ejemplo que les he puesto, en principio no se revisan, no pueden plantarse amparos contra estas decisiones, con la excepción, pues, que si yo vengo pues, con una argumentación muy clara de que a mí yo me entero por los periódicos que he dejado de ser candidato y nadie me llamó para poder yo confrontar las razones por las cuales se dice que yo no puedo ser candidato. Otra situación también es clara. Los procesos constitucionales de la libertad, el amparo, el habeas corpus, el habeas data, el proceso de cumplimiento, son hechos para proteger derechos, no para resolver conflictos de competencias. Yo soy el que le toca hacer esto, y la otra autoridad dice, no, yo soy el que
toca hacer esto. Estos conflictos de competencias entre entidades de derecho público no se resuelven por amparo, ni por habeas corpus, ni por habeas data, ni por proceso de cumplimiento. Se van a resolver por un proceso competencial probablemente, que no está, que es un proceso distinto y que no está en esta parte de la evaluación que estamos haciendo, que básicamente nos estamos pronunciando sobre la procedencia de los procesos que tienen que ver con la protección de derechos. La disputa sobre si yo soy competente o no competente como entidad frente a una entidad tiene pues sus propias vías para verse. Y el último supuesto que podríamos cuestionar aquí es un supuesto muy claro, el supuesto del plazo. Yo puedo verme amenazado o incluso vulnerado en mis derechos, pero tengo un plazo establecido por ley para presentar mi demanda. En términos técnicos, interponer mi demanda. No, entonces no puedo después de 2 años que me acuerdo que me hicieron este problema presentar la demanda. Allí hay un plazo. La única manera de saltar este requisito de plazo si es que estamos ante una violación de ejecución continuada. O sea, yo estoy en mi casa, pero mi vecino todo el tiempo comienza a hacer huecos en las paredes para tratar de mirar qué hay en mi casa. Con eso está perjudicando mi propiedad y está perjudicando mi intimidad, porque yo no puedo hacer lo que buenamente quiera en mi propia casa. Entonces, ¿qué pasa? Si esto no solo se hace una vez, sino toda la semana lo sigue haciendo, entonces ahí hay un perjuicio de ejecución continuada. Solo en esos supuestos no cuenta la idea del plazo. Pero si el vecino hizo el hueco una vez y ya no lo ha vuelto a hacer, entonces ha quedado el hueco, o yo ya tapé el hueco, entonces, y se me pasó el plazo para plantear el reclamo, ya no hay más que hacer, por lo menos en sede de protección constitucional. Esta es la importancia de algunos temas de improcedencia. Los derechos se protegen, pero no siempre toda la protección de los derechos se puede hacer por la vía del amparo, del habeas corpus, del habeas data o del proceso de cumplimiento. Y eso hay que tenerlo claro. Sobre todo, para los que tienen que buscar defender sus derechos y para los que como abogados o abogadas se dedican a proteger los derechos de otros. Una confusión en este tipo de situaciones puede, a pesar de que tengamos la razón, dejarnos completamente desprotegidos. O buscar una protección a un mecanismo más largo y de resultado más incierto. Espero muy sinceramente que estas explicaciones les sean de utilidad.